Temática 3. Técnicas reparadoras. Colgajo modificado de Whitman. Es un procedimiento quirúrgico para acceder a las superficies radiculares para su exfoliación abierta y curetaje radicular. Técnica quirúrgica. Primero, se realiza una incisión inicial, la cual debe ser paralela al eje mayor del diente y aplicarse aproximadamente a 1 milímetro del margen gingival vestibular. Este procedimiento se realiza con un bisturí Bard Parker número 11. Segundo, los colgajos vestibular y palatino de espesor total se levantan con cuidado con un periostótomo. Luego se realiza una segunda incisión intracrevicular hasta la cresta ósea alveolar para facilitar la separación suave del cuello de epitelio de la bolsa y de tejido de granulación de las superficies radiculares. Una tercera incisión realizada en dirección horizontal y en una posición cercana a la superficie de la cresta ósea alveolar separa del hueso el cuello de tejidos blandos de las superficies radiculares. El epitelio de la bolsa y el tejido de granulación se eliminan mediante curetas. Las raíces expuestas se raspan y alisan con cuidado. Después del curetaje, se recortan los colgajos y se los ajusta al hueso alveolar para obtener un recubrimiento completo del hueso interproximal. Los colgajos se suturan uniéndolos con suturas interproximales individuales. Puede aplicarse un apósito quirúrgico sobre el área para asegurar la adaptación íntima de los colgajos sobre el hueso alveolar y las superficies radiculares. El apósito y las suturas se retiran después de una semana. Tratamiento posoperatorio. Las suturas se retiran después de una semana. Los enjuagues con clorhexidina se mantienen durante una semana más. El cepillado se inicia con un cepillo extra suave. La limpieza de los dientes con seda dental suele comenzarse una semana después de la intervención. El paciente debe ser examinado cada 4 semanas hasta que se haya completado la cicatrización y el control de la placa sea perfecto. Las visitas de mantenimiento serán necesarias cada 3 meses. Cicatrización. Después de la inflamación aguda, la cicatrización comenzará con la organización del coágulo sanguíneo entre el colgajo y el diente dentro del tejido de granulación. Este es sustituido lentamente por tejido conjuntivo a lo largo de las 2 a 5 semanas siguientes. El epitelio prolifera sobre el tejido conjuntivo de la herida hasta su posición preoperatoria. Si la superficie radicular está libre de irritantes, el epitelio largo de unión podrá adherirse a ella. Un epitelio largo de unión maduro puede tardar varias semanas en formarse y habrá que tener cuidado para no desorganizarlo sondando los dientes durante dicho período. Con bastante frecuencia se producirá recesión del margen gingival después de colgajos reposicionados, lo cual puede producir cierta exposición de la raíz y disminuir la longitud del epitelio de unión largo. Raspaje y alisado radicular. Raspaje es un procedimiento por el cual se elimina la placa y el cálculo de la superficie dentaria. De acuerdo con la localización de los depósitos, se realiza tartrectomía supragingival o subgingival. El alisado radicular es una técnica de instrumentación en la que se elimina el cemento ablandado, lográndose una superficie radicular dura y suave. El raspaje y el alisado radicular subgingival pueden realizarse bajo la forma de procedimientos cerrados o abiertos y por lo general con anestesia local. El cerrado implica instrumentación subgingival sin desplazamiento intencional de la encía. La superficie radicular no está accesible a la inspección visual directa.
El abierto requiere la exposición de la superficie radicular afectada mediante el desplazamiento de los tejidos gingivales. Se incide entonces la encía y se eleva un colgajo o se reseca parte de ella para facilitar el acceso y la visibilidad al campo operatorio. Clasificación del instrumental: sonda periodontal, exploradores, instrumental para el raspaje y alisado radicular, instrumento para limpieza y pulido. Sonda periodontal. Las sondas periodontales se utilizan para medir la profundidad de bolsa y establecer su configuración. La sonda típica es un instrumento similar a una barra, calibrado en milímetros, con forma piramidal y su extremo es romo y redondeado, como podemos observar en la imagen. Para medir una bolsa se introduce con cuidado la sonda mediante una presión firme y suave hasta el fondo de la bolsa. El vástago debe alinearse con el eje longitudinal de la superficie dentaria que se explora. Existen diferentes tipos de sondas, pero la que más utilizamos es la sonda de Marquis. Esta tiene calibraciones que aparecen en segmentos de 3 milímetros, como podemos observar en la imagen a la derecha. Existen exploradores que sirven para localizar depósitos subgingivales y zonas cariadas, así como revisar la lisura de las superficies radiculares luego del alisado de las raíces. Se diseñan con diferentes formas y ángulos para usos diversos. En la imagen podemos ver los diferentes diseños de exploradores. Instrumental para raspaje y alisado radicular. Encontramos raspadores en forma de hoz, curetas, instrumentos de plástico, raspadores en forma de asadón, limas, raspadores en cincel y punta Morse. Todos estos son instrumentos manuales, pero también existe instrumental sónico y ultrasónico. Aquí encontramos las partes de un raspador. Se compone de un extremo de trabajo, un tallo y un mango de donde se toma el instrumento. Los raspadores en forma de hoz tienen una superficie plana y dos bordes cortantes que convergen en un extremo muy puntiagudo. La forma arqueada del instrumento fortalece la punta para que no se desprenda durante el uso. La hoz sirve de modo primario para eliminar el cálculo supragingival. Debido al diseño de este instrumento, es difícil insertar la hoz por debajo de la encía sin lesionar los tejidos gingivales contiguos. Se coloca por debajo de los rebordes de cálculo, no más de 1 milímetro por debajo de la encía. Se manipulan con un movimiento de tracción. Las curetas es el instrumento más indicado para eliminar el cálculo subgingival profundo y el cemento radicular alterado, y remover de una bolsa periodontal el revestimiento de tejido blando. Cada extremo activo posee filo en ambos lados de la hoja y una punta redondeada. Cada extremo activo posee filo en ambos lados de la hoja y una punta redondeada, como ya dijimos. La cureta es más delgada que los raspadores en forma de hoz y carece de extremo o ángulos filosos. Puede adaptarse y tener acceso adecuado a las bolsas profundas, con mínimo traumatismo del tejido blando. Están disponibles curetas con 1 y 2 extremos activos según sea la preferencia del operador. En esta imagen podemos observar las diferentes partes de la hoja de la cureta. Las curetas universales poseen bordes cortantes que es posible insertar en la mayor parte de las zonas de la dentición si el operador modifica y adapta su apoyo digital, el fulcro y la posición de su mano. El tamaño de la hoja y el ángulo y la longitud del vástago pueden variar, pero la cara de la hoja de toda cureta universal se localiza en un ángulo de 90 grados, es decir, perpendicular con el vástago inferior, cuando se observa un corte transversal desde el extremo. En esta imagen se puede observar en la A una cureta de extremo doble para eliminar cálculo subgingival. En la imagen B, un corte transversal de la hoja de una cureta contra la pared cementaria de una bolsa periodontal profunda.
C. Cureta situada en la base de una bolsa periodontal en la superficie vestibular de un molar inferior. D. Una cureta insertada en una bolsa con la punta dirigida en sentido apical. Y E. Cureta colocada en la base de una bolsa en la superficie distal del molar inferior. También encontramos las curetas de Gracie, que representan un conjunto de varios instrumentos diseñados y angulados para adaptarse a áreas anatómicas específicas de la dentición. Estas curetas y sus modificaciones son quizá los mejores instrumentos para el raspado subgingival y el alisado radicular, ya que proveen la mejor adaptación a la anatomía radicular compleja. Estas curetas poseen una hoja con dos bordes cortantes. A diferencia de la universal, el diseño del instrumento de Gracie es tal que solo se emplea un borde cortante. Para determinar cuál de los dos es el borde cortante correcto, por adaptar al diente debe sostenerse la hoja con el frente hacia arriba en paralelo al piso, como podemos observar en la imagen. Cuando se observa desde ese ángulo, puede verse que la hoja se curva hacia un lado. Uno de los bordes cortantes forma una curva externa más larga, el otro una interna menor más corta. La curva exterior mayor, también descrita como borde cortante inferior o más alejado del mango, es el borde cortante correcto. Las curetas de Gracie están anguladas casi 60 a 70 grados con el vástago inferior, es decir que tiene una hoja excéntrica. Esto posibilita insertar la hoja en la posición exacta indispensable para el raspado subgingival y el alisado radicular. En ambas imágenes podemos ver, en la primera, la diferencia entre la cureta universal y la cureta de Gracie, y en la segunda, la posición correcta. Las curetas de Gracie de extremo doble se encuentran emparejadas de la siguiente manera. Gracie número 1, 2, 3 y 4 sirven para dientes anteriores. Las números 5, 6 para dientes anteriores y premolares. Las Gracie números 7, 8, 9 y 10 para dientes posteriores en sus caras vestibular y lingual. Las Gracie número 11, 12 para dientes posteriores, su cara mesial. Y las 13, 14 para dientes posteriores pero para su cara distal. Entonces procederemos a ver la diferencia entre las curetas de Gracie y la cureta universal. En las curetas de Gracie, el área de empleo son un juego de varias curetas diseñadas para regiones y superficies específicas, mientras que la cureta universal está diseñada para todas las zonas y superficies. En las curetas de Gracie, el borde cortante solo se trabaja con el borde externo, mientras que en la cureta universal se trabaja con el borde interno o el externo. En la curvatura, las curetas de Gracie tiene curvo en dos planos, la hoja se curva hacia arriba y hacia el costado, mientras que en la cureta universal es curvo en un solo plano, la hoja se curva hacia arriba y no hacia el costado. En cuanto al ángulo de la hoja, las de Gracie tiene una hoja excéntrica, la cara de la hoja está biselada a 60 grados respecto del vástago, mientras que la cureta universal, la hoja es no excéntrica, es decir que está biselada a 90 grados respecto del vástago. También encontramos instrumentos de plástico para implantes. Se utilizan con el objetivo de evitar la formación de melladuras y de dañar la superficie de los implantes. Encontramos sondas de plástico, como se puede observar en la imagen superior a la derecha, y curetas y raspadores en formas de hoz de plástico, como podemos ver en la imagen de la izquierda. También encontramos raspadores en forma de azadón. Sirven para raspar rebordes o anillos de cálculo. La hoja se encuentra flexionada a 99 grados y el borde cortante está formado por la unión de la superficie terminal aplanada con la cara interna de la hoja. El filo se encuentra biselado a 45 grados. Se emplean de la siguiente manera. Primero se inserta la hoja hasta la base de la bolsa periodontal, de tal manera que toque el diente en dos puntos. Esto estabiliza el instrumento e impide mellar la raíz. Segundo, se activa el instrumento con un movimiento de tracción firme hacia la corona.
conservando en la medida de lo posible el contacto en dos puntos del diente. Las limas, su función primaria es fracturar o aplastar el cálculo resistente. Es fácil que las limas mellen la superficie radicular o la dejen áspera si se las usa de manera incorrecta. En consecuencia, no están disponibles para el raspado fino y el alisado de las raíces. Estas son instrumentos que algunas veces se utilizan para remover márgenes desbordantes de restauraciones dentales. También encontramos los raspadores en cincel. Están diseñados para superficies proximales de dientes muy próximos entre sí y posibilitar el uso de otros raspadores. Se emplea por lo general en la parte anterior de la boca y es un instrumento de extremo doble. Posee un vástago curvo en una punta y otro recto en la otra. Las hojas son ligeramente curvas y tienen un filo recto biselado a 45 grados. Encontramos también la punta Morse. Es un instrumental que tiene parte activa doble con un pequeño gancho en los extremos. Tiene un mango largo para su prensión. Tiene un cuello recto que une ambos extremos y se utiliza para eliminar el cálculo supragingival. Se coloca a 90 grados con respecto a la superficie dental. Estabilización de los instrumentos manuales. Los dos elementos fundamentales para mantener la estabilidad del instrumental son la toma del instrumento y el apoyo de los dedos. La toma del instrumento es a manera de pluma modificada o en lapicero modificado, como se puede observar en las imágenes de la derecha. Aquí el pulgar, el dedo índice y el medio sirven para sostener el instrumento como se toma una pluma. El dedo medio se posiciona para que el costado de la yema contigua a la uña se apoye sobre el vástago del instrumento. El dedo índice se dobla en la segunda articulación a partir de la yema del dedo y se coloca de manera correcta por arriba del dedo medio sobre el mismo lado del mango. La yema del pulgar se apoya en el punto intermedio entre los dedos medio e índice en el lado contrario del mango. Esto crea un triángulo de fuerza o un efecto de trípode. También encontramos los apoyos digitales, que se clasifican como intrabucales y extrabucales. Lo ideal es que los apoyos digitales intrabucales en las superficies dentarias se establezcan cerca del área de trabajo. El apoyo intrabucal convencional se establece sobre superficies dentarias vecinas a la región de trabajo, como se puede observar en la imagen de la derecha. Los apoyos a través del arco se efectúan en superficies dentales en el lado contrario del mismo arco. Sobre el arco contrario, se establece en superficies dentales en la arcada opuesta, como por ejemplo apoyo digital en el arco inferior para trabajar con instrumentos en el arco superior. Dedo sobre dedo. Este apoyo se establece sobre el dedo índice o el pulgar de la mano no activa. Y después encontramos puntos de apoyos extrabucales. Palma hacia arriba, se establece un punto de apoyo con la palma hacia arriba al apoyar las partes posteriores de los dedos medio y anular sobre la piel que cubre el costado de la mandíbula en el lado derecho del rostro. Palma hacia abajo, se establece un punto de apoyo con la palma hacia abajo cuando se apoyan las superficies frontales de los dedos medio y anular sobre la piel que cubre la zona lateral de la mandíbula en el lado izquierdo del rostro. Ahora vamos a proceder a ver la inserción del instrumento en el interior de la bolsa. La hoja del raspador se coloca plana contra la superficie del diente con el tercio terminal del instrumento en contacto con el diente. Esto se puede observar en la figura A. Después se desliza el extremo de trabajo por debajo del margen gingival y se mueve hasta la base de la bolsa, como se puede ver en la figura B. En esta posición, la pared de tejido blando de la bolsa solo estará en contacto con el dorso redondeado del raspador y de esta forma no será traumatizada. Cuando se alcanza esta posición,
Se debe girar el instrumento para llevar el borde cortante a estar en contacto con la superficie de la raíz en una angulación de trabajo correcta. Esta suele ser de un ángulo de 70 a 80 grados en relación con la superficie de la raíz, como se puede observar en la figura C. Hay movimientos utilizados para la instrumentación. Estos son de exploración, de raspado y de alisado radicular. Cualquiera de estos desplazamientos básicos puede activarse mediante un movimiento de tracción o impulsión en sentido vertical, oblicuo u horizontal. El movimiento de exploración es el movimiento suave de sensación que se emplea con sondas y exploradores para valorar las dimensiones de la bolsa y reconocer el cálculo y las irregularidades de la superficie dentaria. El movimiento de raspado es un movimiento, más bien un desplazamiento de tracción corto, que se utiliza con instrumentos con hoja para eliminar cálculo supra y subgingival. Los músculos de los dedos y las manos se tensan para establecer una toma segura y se ejerce con firmeza presión lateral contra la superficie dentaria. El borde de corte calza el extremo apical del cálculo y lo desaloja con un movimiento firme en dirección coronaria. El desplazamiento de raspado debe iniciarse en el antebrazo y transmitirse desde la muñeca hacia la mano con una flexión ligera de los dedos. La rotación de la muñeca se sincroniza con un movimiento del antebrazo. El movimiento de alisado es el movimiento de tracción moderada a leve que sirve para el pulido y el alisado final de la superficie radicular. Posición del operador y del paciente. En los dientes mandibulares, las superficies vestibulares de los molares y los premolares mandibulares derechos y las superficies linguales de los molares y los premolares mandibulares izquierdos, el operador se sitúa en la posición de las 9 en punto en el lado derecho del paciente, mirando hacia abajo dentro de la boca. La cabeza del paciente está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia abajo. La cabeza del paciente se gira ligeramente hacia el otro lado del operador cuando es necesario. Las superficies vestibulares de los molares y los premolares mandibulares izquierdos y las superficies linguales de los molares y los premolares mandibulares izquierdos, el operador se sitúa en la posición de las 9 en punto o de las 11 en punto en el lado derecho del paciente, mirando hacia abajo dentro de la boca. La cabeza del paciente está girada hacia el operador con el mentón inclinado hacia abajo. Incisivos mandibulares, caras vestibulares. Para las superficies del diente frente al operador, este se sitúa en la posición de las 8 en punto, en el lado derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia abajo. Para las superficies de dientes alejadas del operador, este se sitúa en la posición de las 12 en punto por detrás del paciente. La cabeza del mismo está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia abajo. Para los incisivos mandibulares, caras linguales, para las superficies del diente frente al operador, este se sitúa en la posición de las 8 en punto en el lado derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia abajo. Para los dientes maxilares, las superficies vestibulares de los molares y los premolares derechos y las superficies linguales de los molares y los premolares izquierdos, el operador se sitúa en la posición de las 9 en punto en el lado derecho del paciente. La cabeza del paciente recta hacia adelante, ligeramente girada hacia el lado contrario del operador para las superficies vestibulares y siempre girada hacia afuera para las superficies linguales con el mentón del paciente inclinado hacia arriba. Las superficies vestibulares de los molares y los premolares maxilares izquierdos y las superficies linguales de los molares y los premolares izquierdos, el operador se sitúa en la posición de las 9 en punto o de las 11 en punto en el lado derecho del paciente. La cabeza del mismo está girada hacia el operador, tanto para las caras vestibulares como linguales, con el mentón inclinado hacia arriba. Incisivos maxilares, las caras vestibulares, frente al operador,
Este se sitúa en la posición de las 8 en punto en el lado derecho del paciente. La cabeza del paciente está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia arriba. Para las caras vestibulares, pero alejadas del operador, este se sitúa en la posición de las 12 en punto por detrás del paciente. La cabeza del mismo está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia arriba. Y para las caras linguales, para las superficies frente al operador, este se sitúa en la posición de las 8 en punto con el lado derecho del paciente. Y la cabeza del paciente está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia arriba. Para las caras linguales, pero para las superficies del diente alejadas del operador, este se sitúa en posición de las 12 del lado derecho del paciente y la cabeza del mismo está recta hacia adelante con el mentón inclinado hacia arriba. Hay que tener en cuenta que estas posiciones son relativas a operadores que son diestros y que deberían ser invertidas para los operadores que son zurdos. Después del raspado, hay que retirar cualquier resto de placa y de tinción empleando cepillos rotatorios en forma de copas o copas de goma y una pequeña cantidad de pasta pulidora abrasiva. Hay que hacer rotar lentamente el cepillo y se aplica de forma intermitente a la superficie del diente para evitar el sobrecalentamiento. Se pueden utilizar tiras de pulido para pulir las superficies interproximales del diente. Hasta aquí vimos la instrumentación manual y ahora procederemos a ver el instrumental sónico y ultrasónico. El instrumental sónico, los dos tipos de unidades ultrasónicas son magneto-estrictivas y piezoeléctricas. En ambos tipos, la corriente eléctrica alternada genera oscilaciones de los materiales de la pieza de mano que hacen vibrar la punta del raspador. En cambio, en el instrumental sónico, la unidad sónica consta de una pieza de mano fija que va conectada a un tubo de aire comprimido. Los instrumentos sónicos generan vibraciones de punta sónica que fluctúan entre 2000 y 6500 ciclos por segundo. Esto provee menos potencia para eliminar el cálculo que las unidades ultrasónicas, cuya punta vibra entre 25.000 y 42.000 Hz. Ambos utilizan puntas especiales con un vaporizador de agua que enfría, ya que la vibración crea calor. ¿Cuáles son las ventajas? Es que elimina el cálculo y las tinciones con menos fatiga del operador, se genera menor traumatismo de los tejidos blandos y los fragmentos del cálculo y otros desechos son impulsados fuera por la vaporización de agua. Pero existen muchas más desventajas y son que es más difícil llevar a cabo la eliminación total del cálculo subgingival, hay falta de sensación táctil, es posible producir irregularidades en la superficie del cemento de la raíz y la dentina o incluso en el esmalte si la punta se emplea de forma incorrecta. El contacto contiguo con la superficie o el enfriamiento insuficiente con agua pueden dar lugar a un aumento de calor y a sensibilidad de la pulpa. Trabajan con diferentes puntas, así encontramos puntas en formas de cincel que se utilizan para retirar el cúmulo supramarginal del cálculo de los dientes anteriores, puntas en cola de castor que se utilizan para retirar los depósitos importantes de cálculo supragingival, puntas con forma de sonda periodontal que se utilizan para el raspado subgingival y es especialmente útil en las áreas de furcación, y una punta universal que se utiliza para retirar los depósitos submarginales importantes y se puede emplear supragingival y subgingivalmente. Hay que tener en cuenta que, al contrario que el instrumento manual, al utilizar los instrumentos ultrasónicos no existe sensación táctil en los dedos de la mano del operador y por lo tanto es esencial evitar ejercer una presión excesiva. Luego del raspaje y el alisado radicular se puede generar hipersensibilidad postoperatoria. Entonces es prudente aconsejar el empleo de un enjuague bucal con clorhexidina para suplementar la higiene oral durante 1 o 2 días. La curación se producirá a lo largo de varios días y la ayudará una higiene oral meticulosa. Bueno,
Eso es todo por hoy. Que tengan buen fin de semana y cualquier duda pueden comunicarse con la asignatura. Nos reencontramos pronto.